Saludos compañeras y compañeras, mi nombre es Elian Vargas, estudiante del curso Expresión Oral y Escrita. Saludos profesor Ordóñez, también un fuerte saludo a nuestro invitado, ¿verdad? De honor, que era don Edgar Silva. Estamos aquí para valorar los 5 puntos importantes que me parecen a mí de lo que fue esta videoconferencia, esta entrevista, esta instrucción, ¿verdad? Por parte de tanto el profesor Ordóñez como lo que es don Edgar Silva, un personaje muy querido para mí, un personaje muy reconocido en la farándula, en los medios de comunicación. Lo hemos visto en la Teletón, lo hemos visto en Canal 7, lo hemos visto en programas, en ediciones, etcétera. Bueno, en un montón de partes donde don Edgar Silva incluso vendiendo aguacates. Camino a San Ramón, ¿verdad? Un personaje súper conocido, muy emprendedor, muy eficiente y muy asertivo cuando se trata de hablar de lo que son sus puntos de vista. Me parece a mí que don Edgar Silva vino a aportarnos algo muy significativo, muy bueno y muy reconocido, que es el tema este de que debemos tener nuestra propia convicción a la hora de expresarnos y a la hora de referirnos a algún tema. Es cierto que a veces, muchas veces no nos llevamos con la gente, no le caemos bien a la hora de expresarnos cuando queremos comunicar y dirigirnos a ellos de una manera correcta, ¿verdad? Que sería sin darle tantos rodeos al asunto y siendo claros y precisos. Pero bueno, el mundo es así, la comunicación es así, el tema laboral es así. Yo me dedico a lo que es el comercio, me dedico a ser un asesor comercial de la compañía CM Barreprecios, más conocida en el mercado como tiendas M Express. Y para nosotros comunicar es el vivir diario, el sobrevivir diario y el ganar diariamente un cliente, y también poder ofrecer un buen producto. Ofrecer una buena comunicación significa hacer una buena venta para nosotros. Es esencial que sepamos que en el caso del tema, ¿verdad?, que venimos a debatir, que es la comunicación profesional entre profesores y lo que son los receptores, es muy importante tomar en cuenta lo que son 5 puntos importantes que yo elegí de esta videoconferencia. La primera es las facultades de expresión que un profesional de la comunicación o un profesor debe tener. La facultad para poder elegir un buen tema, la facultad para poder guiar a lo que es el receptor por un buen camino, su estudiante, su público, etcétera, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante, muy esencial que un profesional de comunicación deba tener. La segunda es las habilidades que este profesor tenga para hacer esa comunicación, la expresión, los movimientos, su presentación personal, su vocabulario, su conexión visual y su tono de voz son muy importantes a la hora de poder llevar a cabo un trabajo como este, que es el de ser un buen comunicador. Entre muchos tantos que hay, ¿verdad? Para mí esos son puntos importantes. También hay otro que también yo elegí, como lo que son los atestados que una persona profesional pueda tener o deba tener. Estos pueden ser de manera educativa, por medio de universidades, o pueden ser de manera profesional, como lo que es una carrera o una dirección o la experiencia que esa persona tenga, que deba concluirse y que tiene que concluirse en algún momento por medio de lo que es un estudio, un título o una aprobación educativa. Para mí ese punto es muy esencial. La persona que va a comunicar debe de saber qué es lo que va a comunicar, debe de entender lo que está comunicando. Primero tener la convicción y la certeza de que eso es lo correcto y luego comunicarlo. Para mí es muy importante que estos puntos que he mencionado deban de estar dentro de la
expresión a la hora de comunicarse. Dijo don Edgar Silva el tema de que a veces uno le pregunta a las personas si me comprendieron. Y ese tema ahí es muy importante, ¿verdad? Porque uno exactamente tiene la maña de decir me entendió. Y ya, y lo digo porque muchas veces cuando uno repite varias veces le pregunta al cliente me entendió, y uno tiene que ser franco y decir me expresé correctamente, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Yo ahí aprendí con don Edgar Silva que es la forma en como uno lo pregunte, la convicción del cliente, ¿verdad? Para hacer una venta hay que tener un cierre, hay un momento en la venta que es muy importante, porque es cuando usted se da cuenta que el cliente está convencido, y es cuando usted se da cuenta que esa comunicación funcionó, ¿verdad? Y eso es un momento que puede durar un segundo. Es muy importante saberlo porque puede durar un segundo y va a depender si el cliente se queda, se va, lo compra o no lo compra, ¿verdad? Entonces es algo parecido con lo que es el tema de la educación, porque a la hora de que el comunicador, el profesor, la persona tutora o la persona que transmite el mensaje, ¿verdad? Lo va a hacer, sabe que ese tiempo es muy esencial, es muy importante. Luego eso, la formalidad en cómo se hagan las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Tener en cuenta que hay un proceso que hay que llevar en cuenta para diferentes personas. No todo es igual, y eso es algo que voy a recargar en este momento, en este video. No todos entendemos de la manera correcta, o no todos tenemos las habilidades para comprender de la manera igual en cómo se va a llevar un proceso, en cómo se va a terminar ese proceso, porque no todos tenemos la misma mentalidad, y eso es algo que yo he aprendido conforme los años. Puedo vender el mismo producto a 3 personas diferentes y no me van a comprender de la misma manera. Entonces hay que buscar, hay que ver de qué manera uno califica esa forma de comunicarse con esa persona, y ver de qué manera ese receptor nos devuelve esa información. Porque las 3 maneras en como el receptor te las devuelva, pienso yo, son correctas. La diferencia es que están llegando a esa persona de manera diferente y están construyendo tal vez la misma estructura comunicativa. Están comprendiendo el mismo diseño de maneras diferentes. Entonces uno como comunicador o como persona expresiva debe de entender que la recepción del mensaje no siempre va a ser la misma. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? En mi caso, en mi trabajo, en mi diario vivir, eso es algo que yo he comprendido, y muchas veces pues tal vez nos sentimos como agobiados de ver de que lo hemos hecho bien, correctamente en otras ocasiones, y que en la última ocasión pues no funciona, o en otro momento no es correcto, que hay que reestructurarse. Entonces para mí ese es otro punto importante. Y para terminar, el último y el que más me fascinó de todo el tema es la humildad. La humildad que uno debe tener, no importa en el nivel que usted se encuentre, uno tiene que tener esa humildad. Y esa humildad la trae uno, ¿cómo le explico? En el aprendizaje que uno lleve conforme la vida te vaya poniendo los obstáculos. Yo felicito a todas esas personas que tienen millones en el banco. Espero llegar a ser una de esas. Yo he tenido millones que pagar. No en el banco, pero bueno, eso me ha llevado a tener algunas cositas que uno tiene, ¿verdad? Un terreno, una casa, un vehículo, ropa, celulares, pantallas, bueno, de todas esas cosas por millones que uno paga, de ahí, y no las tiene guardados, ¿verdad? Como hacen los ricos. Pero eso no quiere decir que tampoco podamos, o sea, eso es parte de un proceso y un crecimiento que la vida nos va dando, y a todos nos sonríe, a todos nos sonríe de una manera diferente. Entonces la humildad para mí en cómo uno reciba esas críticas, esos comentarios, en cómo uno realmente comprenda las situaciones y las diferentes circunstancias que uno tiene que llevar en esta vida, va a ser la manera correcta en cómo nosotros nos presentemos
ante la sociedad, ante la vida, ante el comercio. Entonces, para mí es un orgullo haber estado en la clase de expresión oral y escrita. Me parece a mí que el profesor Don Richard Ordóñez hace un excelente trabajo de comunicación. Por aspectos personales diría que me gustaría que se mejoraran en muchas otras circunstancias lo que es el tema educativo o lo que es la forma de calificación, ¿verdad? Pero en esencial y en complejo está muy bien el trabajo que en este caso mi profesor Don Richard Ordóñez, como muchos otros, logran hacer. Es muy calificativo y es muy exquisito la forma en cómo se comunica. Me encanta la forma de expresión oral en la hora de comunicar diferentes palabras, porque da a entender a tanto personas que no tienen el conocimiento de diferentes tipos de palabras que normalmente se utilizan como ética, a tanto aquellas que ya lo tienen. Entonces, para mí estos son los 5 puntos importantes de esta tarea que me llevarían al éxito de la comunicación oral y escrita, felicitando también al invitado, ¿verdad? Que de antemano estaba bastante estresado. Eh, Eso es un tema que también hay que tener mucho cuidado, lo que es la expresión corporal, porque la expresión corporal es como la expresión oral, bucal, da mucho que entender. Entonces es muy importante tener esa faceta, ese entendimiento corporal para que también podamos tener una muy buena comunicación. Pues podemos estar hablando claro y preciso, pero haciendo gestos que nos llevan a entender de que la situación no es la más cómoda. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta todos los puntos de vista y que en ende aquí en este curso pudimos aprender.